amados, le hemos puesto por título a este mensaje: ¿qué anuncias? ¿Qué anuncias? A veces decimos a alguien: ¿y tú qué anuncias? ¿Y tú qué onda contigo? ¿Qué anuncias? Entonces yo estaba leyendo un pasaje en la palabra de Dios en Primera de Pedro. Ahí lo vamos a estar viendo ahorita en pantalla, Primera de Pedro. Y este pasaje es muy claro en cuanto a lo que dice: mas vosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí aparece la respuesta. ¿Qué anuncias? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra función: entender que tenemos un propósito en la vida, que Dios espera algo de nosotros, y que es algo es que donde quiera que vayamos, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y le voy a explicar esto paso a paso para que podamos ir entendiendo esta situación. Primeramente quiero comentar, el apóstol Pedro está haciendo esta carta muy interesante en un tiempo muy especial. Fue escrita, se piensa que fue escrita probablemente desde Roma, a la que él mismo menciona, le da por sobrenombre Babilonia, ahí en 1 Pedro capítulo 5, verso 13, y lo hace 60 años después de Cristo. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, eran los cristianos de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, que él mismo describe como peregrinos y extranjeros en 1 Pedro capítulo 2, verso 11, lo que significa que realmente estaban marginados social, cultural y políticamente. Era un tiempo muy especial, la iglesia apenas arrancaba, era un tiempo en el que, bueno, como religión no eran reconocidos en Roma, no eran tenidos en cuenta, no se les daba un valor, más bien eran como un grupo extraño, como un grupo sospechoso. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, porque iban en contra de la corriente, iban en contra de la ideología de la zona y del tiempo, ¿sí? Y además se negaban a darle culto al emperador, ahora sabían quién era su rey. No participaban de muchas prácticas sociales ni religiosas de la época, y por si fuera poco, eran acusados falsamente como caníbales por causa de la enseñanza de la cena del Señor. Y además eran tenidos como desleales al imperio romano, porque ellos no querían adorar, no querían exaltar al rey, no lo reconocían como tal. Como consecuencia, ese grupo, minoría, era muy lastimado, sufría de rechazo, de discriminación y en ocasiones incluso hasta de persecuciones violentas. Entonces, la preocupación del apóstol Pedro era que ese grupo que la estaba pasando muy mal, que estaba luchando en contra de la corriente, que estaba luchando en contra del mundo de ese tiempo, tuvieran una identidad, no se sintieran ni solos ni nada, sino más bien ustedes son alguien muy especial. Y les tenía que reforzar la idea de quiénes eran ellos. Entonces, Pedro buscaba dar una identidad a la iglesia, y para esto él utiliza imágenes del Antiguo Testamento, y lo primero que le dice es: señores, ustedes son un linaje escogido. En pocas palabras, ustedes no son chusma. Ustedes son alguien muy importante. Ustedes no se sientan menos porque los romanos los hacen para abajo, porque la gente los hace para abajo, porque ustedes no comulgan con sus ideas. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido mal porque la gente nos relega? Porque no estamos caminando conforme la usanza del tiempo, del lugar, de las costumbres, de las reglas. Y entonces nos ven como desadaptados sociales, porque no estamos aceptando lo que la gente quiere aceptar como normal. En Isaías capítulo 43, verso 20 al 21, creo que en parte de ahí saca también Pedro en la imagen, y dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que mi pueblo, ¿sí?, para que beba mi pueblo, mi escogido, ¿sí? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas anunciará o publicará.
Entonces vea usted cómo desde ahí el apóstol Pedro dice, no, ustedes son alguien muy especial. No se sientan menos porque la demás gente no los considera parte de la cultura, porque ustedes no aceptan sus usos y costumbres. En Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6 al 8, Dios explica que Israel es un pueblo santo, que es un pueblo escogido, no porque fueran muy grandes, no porque fueran muy poderosos, sino porque Él los amó. Y porque Dios tenía la intención de cumplir lo que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que la elección de Israel fue un acto de gracia, no de mérito humano. Así que estas expresiones originalmente, amado, las utilizaba el pueblo de Dios. Eran pasajes del Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, pero ahora Pedro les está utilizando para la iglesia actual, para la iglesia neotestamentaria. Ya no era para los judíos de antes, sino ahora la está utilizando, este mensaje lo está utilizando tanto para judíos como para convertidos a Cristo, como para gentiles. Entonces él dice, no señores, ustedes son alguien muy importante, ¿sí? Esto entonces nos debe quedar muy en claro, amados. En Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que no son extranjeros ni advenedizos. Los sube de nivel y les dice, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes tienen un lugar y ustedes tienen un nivel muy superior al resto. Así que nuestra identidad no depende de etiquetas sociales, no depende de reconocimientos humanos. Somos hijos e hijas de Dios apartados para Él. En un mundo donde todo mundo busca definirse por lo que tiene, por lo que vale, por lo que puede, por lo que hace, por lo que sabe, o por lo que los demás dicen de sí, la Biblia nos recuerda que nuestra verdadera identidad no está dada en etiquetas humanas, sino en Cristo. Nuestra identidad cristiana, amados, comienza en el día de la adopción. Cuando venimos a Cristo ya no somos huérfanos espirituales. Tenemos nuestro Padre Celestial y es sumamente importante porque nos da seguridad, amor y propósito. Un hijo sabe que es amado. No trata de ganarse un lugar, sino que vive del amor recibido por sus padres. El apóstol Juan lo enfatiza cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, un cristiano no es solo porque es alguien que, bueno, es que es cristiano porque va a esa iglesia y ahí hay ciertas normas. No. Un cristiano no es solo alguien que sigue normas, sino un hijo adoptado por el Padre. Por ejemplo, un hijo llevado a casa, puede en un momento dado, pues verlos como extraños y dudar de si realmente es parte de esa familia. Pero cuando se le dice, ya no te llamas así, sino te llamas así, te hemos dado un nuevo nombre y estos son tus apellidos, son los apellidos de la familia y nuestro amor está contigo y todo lo que hay en esta casa es tuyo y es para ti y eres parte de la mesa, eres parte de la familia, eres parte de la heredad. Entonces automáticamente ese niño experimenta, número uno, que ya tiene un nuevo nombre. Ahora somos cristianos porque estamos en Cristo. Pero además de eso, sentimos que somos incluidos en la mesa, que somos parte de la familia, que experimentamos el amor del hogar. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, recibimos una nueva identidad. Ahora somos una nueva creación. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y esa es nuestra posición, estar en Cristo, ¿sí?, nos convierte en nuevas criaturas, nos adopta al Padre, nos cambia nombre, nos mete a la familia y nos hace herederos de su reino. Entonces las cosas viejas quedan atrás. Nuestra identidad entonces ya no está definida por los errores pasados. Es que si usted supiera lo que he hecho en mi vida, ¿y quién quiere saber tu pasado? Ya estás en Cristo.
Eres una nueva criatura. Tienes un nuevo nombre. Tienes una nueva identidad. Tienes un nuevo destino. Tienes una nueva heredad que no tenías antes. Entonces, amados, al convertirnos, nuestra vida cambia tanto que pudiéramos decir, la gente dice, de verdad, ¿qué cambiado estás? Se habla, por ejemplo, de un hombre, se cuenta la historia de un hombre de esos que se tatúan todos y que en su cara, en su frente traía el nombre tatuado de su grupo, de su equipo a lo que pertenecía. Y bueno, ciertamente esa persona al convertirse cambió su vida y fue tremendo su cambio, tanto que pudiéramos decir, aunque las marcas externas seguían ahí, su interior era otro. Y es que Dios empieza a trabajar contigo de dentro para afuera. La gente quiere trabajar de afuera para adentro. Si ya eres cristiano y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, eso es la apariencia externa. Pero Dios dice, no, si eres cristiano voy a empezar a trabajar con tu corazón. Y desde tu corazón vas a empezar a cambiar. Por eso dice la palabra de Dios que por sobre toda cosa guardada, guardas tu corazón porque de él mana tu esencia, mana tu vida, mana tu fruto. Entonces tenemos no solamente una nueva familia, sino además tenemos una nueva ciudadanía. ¿Sí? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, Pedro le está escribiendo a un grupo que se siente parte de nada, un grupo que nadie lo quería porque eran cristianos, que no tenían cabida social, que no tenían cabida política, que eran despreciados porque no seguían las costumbres de los demás, y entonces había un ataque directamente con ellos. Pero le dice, no, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ciertamente, aunque vivimos en la tierra, nuestra verdadera patria celestial está allá. Se cuenta la historia de un misionero que pasó más de 30 años en África y que hizo una buena labor, que hizo trabajo, que levantó iglesias, escuelas, etcétera. Pero un día ya cansado, regresa a su ciudad natal, regresa a su país. Desde el África vuela hacia su ciudad natal. Y cuando regresó a su país, dice que él sintió que volvió a casa. Después de 30 años de estar sirviendo en otra nación, con otra cultura, dice que cuando regresó dijo, siento que vuelvo a casa. Y es lo que va a pasar con nosotros. Si estás en Cristo, va a haber un día en que vas a volver a casa. Va a haber un día en que este cuerpo no te va a servir allá. Allá te está esperando un nuevo cuerpo glorificado. Vamos a volver a casa. Y usted podrá recordar la oración sacerdotal de Jesús allá en Juan 17. Cómo Jesús lo dice tan claro. Está hablando con el Padre y le dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Yo no sé si usted ha sentido la agresión de gente en grupos sociales, en fiestas, en la misma familia, que lo relegan o que lo atacan porque usted es de los aleluyos. Y entonces le dejan ir la caballería. Ay, ya llegó este santurrón. Este que se cree mucho, este que se cree divino. Este que se cree que habla con Dios. Y te empiezan a tirar. Hay trabajos donde hay persecución dentro del trabajo. Hay acoso laboral por causa de la fe. Entonces, amados, Jesús dice al Padre, Padre, yo les he dado tu palabra. Y sabes, el mundo los aborreció por una simple y sencilla razón, porque no son del mundo, porque van en sentido contrario. Como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. Y luego interesante, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice algo bien interesante, como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Entonces, eso es tremendo, hermanos, porque dice Jesús, yo soy el más grande misionero que ha habido en la tierra. Yo dejé el cielo para venir a predicar la palabra de las buenas nuevas de la salvación. Y así como yo dejé mi casa, mi reino, mi gloria, mi todo, mi comodidad, ahora yo también los estoy dejando para que dejen su comodidad y vayan al mundo y hagan exactamente lo mismo. En 2 Corintios 5:20 dice,
Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora, ¿qué hace un embajador? Un embajador sale de su tierra, de su patria, y va a otra nación, representando a la nación de la que procede. Bueno, nosotros tenemos que representar a Cristo. Estamos en el mundo, pero somos ciudadanos del cielo y debemos representar a Cristo en la tierra. Nuestra identidad, entonces, amados, no depende de logros, no depende de posiciones económicas o políticas o sociales, no depende de la opinión de otros. Somos hijos, somos nuevos, escogidos, ciudadanos celestiales y, por si fuera poco, con un trabajo que hacer, embajadores de Cristo. Y esa identidad nos debe dar seguridad, nos debe dar propósito y nos debe dar esperanza. En segundo lugar, decía el apóstol Pedro, ustedes son un real sacerdocio. Y esto es bien tremendo, hermanos, esto hay que pensarlo con calma. En Éxodo capítulo 19, en el verso 5 al 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo aquí tengo a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba reservado solo a una tribu. A una tribu, dentro de las 12 tribus, a una sola. Pero resulta ser que ahora todos en Cristo participamos del mismo privilegio y responsabilidad como sacerdotes. En Israel los sacerdotes eran escogidos solo de la tribu de Leví. Eran apartados del resto para cumplir exclusivamente el servicio para Dios. Ahora en Cristo, todo creyente ha sido escogido y consagrado, no por linaje, no por tribu, sino por la obra de la cruz. Por lo que todos, diga conmigo todos, dígalo más fuerte, todos, tenemos una responsabilidad y es la de entender que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que hemos sido apartados para vivir en santidad y obediencia, que ese era el llamado para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora, gracias a ser sacerdotes para Dios, tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de acceso a su presencia. En la antigüedad, todas las 11 tribus dependían de una y en particular uno que entraba al lugar santísimo. En Hebreos 10, 19 al 22 dice así que hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo, antes eso nada más le correspondía al sumo sacerdote. Pero resulta ser que todos tenemos acceso para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, dice, acerquémonos. ¿Qué dice? O sea, no veamos de lejos, sino acerquémonos, entremos en la presencia de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Una vez más, todos tenemos acceso directo a la presencia del Padre a través del Hijo, a través de Cristo. Ya no necesitamos sumos sacerdotes, ya no necesitamos intermediarios, llámale como le quieras llamar. Ya podemos entrar directamente. Pero no solamente es un privilegio el poder entrar delante de Dios, sino también es una gran responsabilidad. Debemos usar ese acceso no de manera descuidada o a la ligera, sino más bien con reverencia, cultivando la oración, la adoración y la comunión diaria con Dios. Bien nos enseña el Salmo 100 en el verso 4 que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No podemos entrar descuidadamente.
tenemos que entender que Él sigue siendo santo, santo, santo. Por lo tanto, debemos acercarnos, ¿para qué? Para lo que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía en el Antiguo Testamento un sacerdote? Se acercaba para presentar ofrendas a Dios. Acuérdense que afuera habían degollado animales, habían preparado para entrar con ofrenda. Entraban con incienso, entraban con frutos, entraban con animales que habían preparado para presentarlos delante de Dios. Unas partes salían, otras partes entraban, etcétera. Dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 5, vosotros también, diga conmigo también. Pues esto también va para nosotros. Ser edificados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para presentar sacrificios agradables, aceptables. Los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales buscando que el perdón del pueblo. El pueblo pecaba y traían animales en señal de vengo a presentar ese animal. Este animal tiene que ser degollado por mi culpa. ¿Y qué es lo que hacían? Presentaban ofrendas para el perdón del pueblo. Hoy nosotros no hacemos eso. Hoy no ofrecemos sangre de animales, sino más bien debemos ofrecer nuestra propia vida en alabanza, en adoración y en servicio de obra para Dios. Hoy tenemos la responsabilidad de vivir cada día como un sacrificio vivo, entregando lo mejor de nosotros a Dios. Bien nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ya no un borrego, ya no un becerro, ya no un cordero, ya no una paloma, que presentéis vuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. Antes degollaban al animal, lo partían en pedazos, sacaban algunas partes, metían otras partes y lo que ofrecían era un animal muerto. Ahora dicen, no, te quiero a ti y te quiero vivo, ¿sí? En sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso es importante que usted no deje de congregarse. Por eso es importante que cada vez que se mencione hay culto, usted diga, yo soy el sacrificio. Yo tengo que venir a presentarme, pero tengo que venir a presentarme en estas características. Como el real sacerdocio debemos interceder no solamente por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hacía? Estamos recordando lo que hacía el sumo sacerdote. Traía una ofrenda, había separado una parte de otra, lo limpio lo traía a Dios, entraba con el propósito de adorar a Dios, con fragmentos de animales degollados, pero había un propósito, y el propósito era orar por los pecados de los de afuera. Él venía a interceder porque el pueblo había pecado y necesitaban un representante que entrara y dijera, Señor, te ofrecemos esto por el perdón de los pecados de los que están allá afuera. Hebreos 7:25 dice, Cristo vive siempre para interceder por ellos. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que está intercediendo todos los días por nosotros. Ahora, los sacerdotes intercedían por el pueblo delante de Dios, llevando sus ofrendas y como real sacerdocio, nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de Cristo, intercediendo por un mundo que se está cayendo a pedazos, por nuestra propia familia. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las de los demás. Yo decía esta mañana, a lo mejor algo fuerte, pero si volteas alrededor, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus primos? ¿Dónde están tus cuñados, tus cuñadas? ¿Dónde están? No, ellos conocen de Dios, ya hicieron la oración, entonces están junto al camino. Porque los que están en el camino están aquí. Hay gente que conoce de Dios, pero no se congrega. Conocen de Dios. Alguna vez estuvieron aquí, pero están junto al camino. Ahora, no los estoy condenando. Más bien estoy diciendo, es por eso, por esa gente que tú y yo tenemos. Yo tengo familia. Yo quisiera ver aquí a todos mis hijos. Tenemos que orar por ellos. Porque aunque conocen, parece que sí, pero también parece que no. La Biblia habla de la semilla que cayó junto al camino. La buena es la que cayó en el camino. Esa es la que produce al 100 por 1.
Entonces, como sacerdotes, nosotros tenemos que venir y presentar esa ofrenda de alabanza a Dios y suplicar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros cuñados, por nuestros hermanos, por nuestros primos. Porque aunque conocen de Dios, no están en el camino. Están junto al camino. En el Antiguo Testamento, no sé si estoy tratando de generar una idea clara con usted, pero somos llamados a ser sacerdotes que interceden por otros. Somos llamados a ser sacerdotes que entramos a la presencia de Dios con toda la amabilidad que Dios nos da, pero también con un propósito. Y el propósito es, estoy aquí, Señor, no solamente para decirte gracias por lo que me has dado, gracias porque me has cuidado, sino, Señor, vengo a pedirte por mis hijos. Los quiero aquí, los quiero delante de ti. Vengo a pedirte por mis papás, por mis hermanos, por mi esposa o por mi esposo, quizás, si usted es mujer. Viene a ofrecer y a suplicar, viene a interceder. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes para interceder, no solamente para entrar y pedir, sino para interceder por otros. Encontramos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos. Usted recordará a Abraham. Intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en Lot, su sobrino. Él pudiera haber dicho, bueno, Lot ya se equivocó, Dios agarró su rumbo, se la merece, se la ganó. Pero usted ve a un Abraham clamando a Dios, negociando con Dios, en la presencia. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 dentro de la ciudad. Él sabía que no lo sabía. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Y empezamos a ver cómo Dios empieza a negociar con él. Y dice, no, pero no hay 50, ni hay 40, ni hay 30, ni hay 20. Así que Abraham intercedió delante de Dios por Sodoma y Gomorra, rogando que la ciudad no fuera destruida si había justos en ella. Fue tan persistente que de 50 llegó a negociar hasta 10. ¿Qué podemos aprender de ese Abraham que entra en la presencia de Dios, de ese Abraham que está negociando con Dios, de ese Abraham que está peleando con Dios? Que la intercesión mueve a la compasión divina y refleja el corazón de alguien que ama aún a los perdidos. Él sabía que su sobrino agarró mal camino. Él sabía dónde estaba. Él sabía lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Se lo habían dicho. Otro varón que también usa ese privilegio de estar delante de Dios para hablar e interceder es Moisés. En Éxodo 32:11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? El pueblo había hecho un becerro de oro, habían caído en idolatría. Y dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, mira, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Así que después de que el pueblo hizo el becerro de oro, obviamente la ira de Dios cayó sobre ellos. Moisés se puso a la brecha y oró. Dice en Éxodo 32:32, perdona ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito, si no, también a mí llévame. Qué tremendo, ¿no? Él pudo haber dicho, bueno, se la ganaron, los idólatras son ellos, Señor. Si vas a quemarlos, avísame, pásame para atrás. Pero dijo, no, vengo a pedirte por ellos. Y si los vas a consumir, también a mí me llevas. ¿Qué podemos aprender de esta intercesión? Que la intercesión es un acto de amor sacrificial que busca el perdón de Dios aún a costa de uno mismo. Él dijo, y si yo tengo que morir, también muero. Pero te acuerdo que vas a quedar con muy mal cartel con los egipcios. Otro hombre que intercedió, que aprovechó la oportunidad del acceso a Dios.
fue Samuel. En 1 Samuel capítulo 7, verso 5, dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo intercederé, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Es decir, se arrepintieron, reconocieron, no escondieron y confesaron su pecado. Contra Jehová hemos pecado. Ahora Samuel convocó al pueblo en Mizpa para arrepentirse y para buscar a Dios. Y mientras tanto los filisteos se acercaban para atacar. Samuel clamó, intercedió por Israel y ofreció un sacrificio, ofreció un cordero. Y Dios respondió con su gran estruendo y confundió a los filisteos, dándole la victoria a Israel. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Que una vez más, como reyes y sacerdotes, nuestra intercesión abre la puerta a la intervención poderosa de Dios en momentos de crisis. Que nosotros podemos orar por gente que está pasando en un momento crítico de salud, de enfermedad, de empleo, de hambre, de problemas matrimoniales o laborales, y que nosotros podemos, como somos sacerdotes, entrar a la presencia de Dios y clamar por esa gente. Número 3, dentro de la identidad que el apóstol Pedro les está dando a esos que nadie consideraba pueblo, él les dice: somos una nación santa, somos separados para Dios. Santa significa apartado, consagrado. La iglesia no es simplemente una institución más dentro del mundo, sino un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo con propósito, un pueblo con destino divino. Por lo tanto, nuestra identidad no la define la cultura, ni la política, ni el sistema, sino nuestra identidad la define Dios. La santidad no es aislamiento, sino testimonio. Vivir en el mundo sin ser parte de lo que el mundo hace. El mundo debe notar en nosotros esa santidad, es decir, esa vida diferente que glorifique a Dios. Mira, este no toma. Mira, este no es adúltero. Mira, este no ve pornografía. Mira, este no aceptó la tranza, el abuso, el engaño. Mira, este se reservó. El mundo debe notar en nosotros un estilo de vida diferente. Pero no solamente diferente, que glorifique a Dios. En Juan 15, 19 se nos dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Yo no sé cuántos de aquí estén siendo aborrecidos. La palabra aborrecido quiere decir despreciado en su entorno laboral, en su entorno social, en algún grupo, en la familia, en los grupos de WhatsApp. No, pero este es aleluyo. Este no, a este no lo invites. Porque somos diferentes. Porque estamos yendo en contra de la corriente del mundo. Ahora, mediante la fe en Jesús, tenemos el privilegio de haber sido aceptados en la gran familia de Dios, en la familia real. Y dice Pedro en 1 Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. Aquí podría agregar yo una paráfrasis: en otro tiempo éramos chusma, pero en otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora que sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo diferente porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Oiga, ¿dónde estaría usted si no conociera a Dios? A veces pongo a pensar: ¿y estaría vivo? ¿No estaría muerto? ¿No estaría en una bronca metido en el bote? ¿O 3 mujeres y un montón de chiquillos por todos lados? ¿O en qué bronca estaría metido si no conociéramos a Dios? Dios dice en la profecía de Oseas capítulo 2, verso 23, dice: a los que no eran mi pueblo,
ahora los llamaré mi pueblo. Diga conmigo, somos pueblo de Dios. Lo dice Dios, no lo dije yo. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y amaré a los que antes no amaba. Diga conmigo, somos amados de Dios. Ahora, ni nuestro origen, ni nuestra herencia como cristianos importan. Bueno, es que yo soy quinta generación de... No, olvídate eso. Eso no importa. Todos los que estamos en comunión actual, restaurada con Dios, por su gracia y mediante el sacrificio de Jesucristo, recibimos la posición espiritual como sacerdotes reales de la nación santa de Dios. Recibimos el privilegio de ser sacerdotes, no por lo que hicieron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, no hasta la cuarta y quinta y 1000 generaciones atrás. No, por tu posición en Cristo, hoy recibes esa posición de sacerdote de Dios. A lo mejor tus padres andaban en otras cosas. A lo mejor tus padres no conocieron a Dios. Pero tú ya lo conociste, tú ya lo recibiste y eso te da una posición de privilegio. Ahora eres real sacerdocio. Pablo le dijo a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. Esto dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces somos una nación santa porque nuestro gobernante supremo es santo. Y si la raíz es santa, el fruto, la rama, los tallos, las hojas, todo es santo. La santidad es un atributo intrínseco del carácter de Dios. Y puesto que Él es nuestro líder soberano, el carácter santo de Dios debe manifestarse en nuestra devoción a Él. Pablo le escribió a los creyentes de Roma, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice en Romanos capítulo 12, verso 1, Nueva Traducción Viviente. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida como santidad expresa una separación de todo lo que es ceremonialmente impuro. Separarnos de todo lo que es impuro. Esto es impuro, no quiero nada con esto. ¿Por qué? Porque soy un sumo sacerdote y no me puedo contaminar. No me debo contaminar con lo impuro. He sido apartado, he sido llamado. ¿Cómo me presto yo para esto? ¿Por qué acepto esto? Yo tengo un privilegio, ser sumo sacerdote. Usted también es un sacerdote para Dios. Usted como yo podemos entrar todos los días en su presencia. ¿Por qué nos dejamos contaminar? No debemos aceptar eso. La iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento es una nación santa de sacerdotes reales. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:26. Jesús amó a su iglesia y dio su vida para santificarla. Vea lo que hizo Jesús. Usted no es santo por usted. Jesús nos santificó habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted recordará que antes el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, antes lo bañaban, lo lavaban todo. No tenía que entrar con ningún tipo de impureza. Tenía temor reverente. Si entro de manera inadecuada a la presencia de Dios, voy a morir. Hoy Dios dice que por medio de Cristo somos lavados para poder entrar en su presencia. ¿Y cómo nos lava? Con su palabra. Hay gente que quiere entrar a la presencia de Dios sin ni siquiera haber abierto una Biblia. Necesitamos leer la palabra, dejar que la palabra nos lave y entonces en medio de ese lavamiento invocar el nombre de Dios. Recordemos que somos una nación santa, no por nuestra propia capacidad de ser santos, sino porque Cristo nos dota de su poder divino, que nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina. ¡Qué tremendo! Número 4. Somos un pueblo adquirido por Dios. Diga conmigo, propiedad de Cristo. Dígalo nuevamente, propiedad de Cristo. Yo no sé si usted ha visto, hay camisetas de la América, propiedad de la América. Propiedad de Pemex. Propiedad del IMSS.
propiedad de la UAT. Deberíamos tener una playera que diga propiedad de Cristo. Porque somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga conmigo, yo todo soy de Dios. Y ese es el problema, que la gente que no tiene Dios dice, no, Dios allá, yo acá. Usted es de Dios. Dios lo hizo para él. 2 veces informó el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto que habían sido comprados por precio. 2 veces se los tuvo que decir. En 1 de Corintios 6, Pablo hacía una ferviente convocación o llamado contra la inmoralidad sexual. Y les decía, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios con vuestro cuerpo. Es la primera vez que les habla Pablo de esto. En la segunda ocasión vuelve a hablar de nuestra compra y dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. 2 veces les ratifica, ustedes fueron comprados. Y es que antes de venir a Cristo, lo sepas o no, tú estabas bajo cautividad. En este mundo nada más hay 2 sopas. O eres de Cristo o eres del diablo. Para acabar rápido. Que el diablo no te lo haya avisado es otra cosa. Pero cuando uno viene a Cristo, por eso nace de nuevo. No es una continuación de la vida pasada. La vida pasada queda atrás, todo es hecho nuevo, porque ahora tenemos un nuevo amo, tenemos un nuevo Señor, tenemos una nueva camiseta, propiedad de Cristo. Antes era propiedad del mundo. Ser de Cristo significa que ya no vivimos entonces atados al pecado, a la opinión de la gente o a la presión del mundo. Ahora somos libres para obedecer a Dios por amor. Imagina un esclavo que ha sido toda la vida, 20, 30 años de esclavo con cadenas. Y un buen día alguien viene y paga la fianza y dice, yo lo compro, quítenle las cadenas. Y le quitan las cadenas y el esclavo dice, ya no traigo cadenas. No, me faltan las cadenas, me las vuelvo a poner. No, Cristo vino a quitarnos las cadenas, nos liberó del pecado y por eso debemos caminar en la libertad que Él nos ganó para nosotros. Entonces entendamos, fuimos comprados para vivir en pureza. Tu cuerpo y tu espíritu reflejan a Cristo. ¿O qué reflejan? Fuimos comprados para vivir en libertad. Ya no eres esclavo del pecado ni de los hombres, sino ahora eres un siervo por amor y en obediencia a Cristo. Amado, nuestra identidad como cristianos está marcada por la cruz. La cruz no es solo un símbolo religioso, es el recordatorio de que fuimos comprados por precio. Cristo llegó hasta la cruz y entregó su vida, derramó su sangre y pagó la deuda que nosotros ninguno podía pagar. Por lo tanto, ya no somos dueños de nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece a aquel que nos rescató, a aquel que pagó la fianza. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces la cruz nos da una nueva identidad. La cruz significa muerte al viejo yo y vida nueva en Cristo. Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es que en la cruz dejamos la vieja naturaleza de pecado y nacemos de nuevo a Cristo. Entonces, entendiendo que mi valor ya no depende de lo que el mundo diga de mí, de lo que mi familia diga de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí. En otras palabras, la cruz no es solo el inicio de nuestra fe, es el sello que define quiénes somos y hacia dónde vamos.
Recordemos, amados, que la sangre de Cristo pagó nuestra liberación, liberándonos del pecado, pero en otro sentido, su sangre también cambió nuestra propiedad, haciéndonos propiedad del Padre. Y dice la palabra de Dios, habéis sido comprados por precio. Esto significa que Dios quiso tomar posesión de nosotros en el Calvario, pagando el precio más alto, la sangre de su propio Hijo. Entendamos que que hay un propósito detrás de todo esto. Ok, vuelvo a repetir, ¿se acuerda? Le dije, Pedro le está hablando a un pueblo que no se siente pueblo porque todo el mundo los excluye, porque todo el mundo los ataca, porque no están siguiendo la corriente del mundo, porque no les dan la categoría de religión ni de nada por el estilo. Y les está tratando de fomentar su identidad, pero una identidad con propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? La identidad del linaje escogido y del real sacerdocio no solo es un privilegio, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y dice la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. En medio del rechazo social, los cristianos debemos reflejar la luz de Cristo con nuestra vida y con nuestro testimonio, cumpliendo la misión de ser eso, un pueblo misionero, un pueblo con consigna, un pueblo con propósito. Jesús, nuestro maestro, ha sido el más grande misionero que el mundo ha recibido, y entonces Él se ha vuelto el ejemplo que nosotros debemos seguir, andando como Él anduvo, anunciando las buenas nuevas. Por lo tanto, no olvidemos quiénes somos, y aunque la sociedad nos etiquete, no ignoremos que Dios nos ama y que para Dios somos su pueblo, somos sus hijos, somos su heredad. Aunque el mundo nos ignore o aunque el mundo nos critique, para Dios somos ese real sacerdocio, esa nación llamada a ser santa o diferente. Hoy, en nuestro medio, no se nos persigue con cárceles ni con lanzas. Quizá en algunas naciones sí, pero sí con burlas, sí con indiferencia, sí con maltrato, sí con apartamientos, sí con tentaciones que buscan de alguna manera obstruirnos en nuestro caminar y apagar nuestra fe. Tenemos dos opciones, lo que ofrece Dios y lo que ofrece el mundo. ¿Y qué ofrece el mundo? Comodidad, fama, placer. Pero nosotros hemos sido llamados a algo más grande. Hemos sido llamados a anunciar con nuestras palabras y con nuestros actos, con nuestra vida, la luz admirable de Cristo, la misma que nos rescató a nosotros de la oscuridad pasada. Así que tomemos en cuenta que no estamos aquí por accidente, sino por un propósito eterno. Donde hay oscuridad, nosotros tenemos que ser luz. Donde hay desesperanza, nosotros tenemos que dar esperanza. Donde hay odio, debemos demostrar amor y perdón. En pocas palabras, somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora bien, he llegado al punto de la predicación. Yo dije como título, ¿y qué anuncias? El apóstol Pedro dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Y una buena pregunta sería, ¿y cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó que tenemos que presentarle al mundo? Sí, soy salvo, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Y qué más debo hacer? Bueno, el apóstol Pedro dice, presenten las virtudes, anuncien las virtudes, enseñen las virtudes. Voy a hablarle de 7 virtudes. La primera virtud es la virtud de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, al mundo que lo crucificó, al mundo que lo rechaza hasta el día de hoy, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En un mundo donde abunda la incredulidad, donde abunda la maldad, donde abunda la discriminación y el egoísmo, debemos anunciar el amor de Dios mostrando, no hablando, mostrando
compasión al necesitado, perdonando a quienes nos ofenden y sirviendo al débil, al enfermo, al desprotegido, al huérfano, a la viuda, sin esperar nada a cambio. Un ejemplo práctico. ¿Y cómo presento yo esa virtud? Visita enfermos. Ahí está el ministerio de visitación de enfermos. Me fascina lo que hacen. Me fascina ver en su grupo cómo alcanzan gente y cómo están tocando gente y cómo están ministrando gente. Visita enfermos. Apoya a familias que tú conoces que están en crisis. Demuestra un amor que va más allá de palabras, del Dios te bendiga. No, ¿cuál Dios te bendiga? Ven, te faltan zapatos, aquí están. Ven, te falta ropa, aquí está. Ven, te falta para medicamentos, aquí está. No, otro día que Dios te bendiga. No, vamos a mostrar las virtudes no con palabras, con hechos. Número 2, debemos anunciar las virtudes de su misericordia. Ayúdame a contar porque luego se me olvidan. Jesús de pronto ve que le avientan una mujer a los pies, casi desnuda. Y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Nuestra ley dice que hay que apedrearla y ya todos estamos con piedra en la mano. Va a morir. ¿Tú qué dices? Y Jesús se inclina al piso y empieza a escribir y lo empiezan a presionar. Y dice, bueno, miren, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, y se vuelve a inclinar. Y me llama la atención que dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos dejaron caer la piedra a un lado y se fueron. Dice Jesús que entonces, enderezándose, no vio a nadie y le dijo a la mujer, oye, ¿dónde están todos los que te trajeron, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y él dijo, no, Señor. Entonces dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Frente a una sociedad que juzga y descarta, la iglesia debe reflejar misericordia hacia los caídos, hacia los que se han equivocado, hacia los que están buscando una nueva oportunidad. Debemos ayudarles y debemos acompañar a esos jóvenes con problemas de identidad, con problemas de adicción. Dar esperanza a presos, a marginados, a enfermos, a desamparados. Número 3, debemos anunciar la virtud de su santidad. Isaías capítulo 6, verso 2. Está hablando de un momento paranormal o sobrenatural. Dice que encima del trono de Dios había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En tiempos de relativismo moral, aquí se acostumbra así, en tiempos en donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, los cristianos debemos anunciar la santidad de Dios, siendo ejemplo, viviendo con integridad, rechazando la corrupción y guardando pureza en pensamientos, en palabras y en actos. Si somos cristianos, mostremos otra cosa, mostremos santidad, mostremos que estamos apartados de esos y que no congeniamos con eso. Un ejemplo práctico, ser honestos en nuestro trabajo. Aunque todos se roben esto, se roben el otro y hagan trampa y hagan trucos, yo no. Oye, pero es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy un real sacerdote, no me puedo contaminar con eso. ¿Cómo me presentaré delante de Dios contaminado? Debemos cuidar la familia de un mundo que promueve justamente lo contrario. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Pues nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque tenemos la plomada, y la plomada es la palabra de Dios. Entonces no podemos prestarnos a jueguitos. Número 4, debemos anunciar la virtud de su justicia. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia,
es recto y justo. Así que la justicia de Dios nos debe mover a defender al oprimido, al desamparado, levantar la voz para defender a aquellos que están viviendo bajo presión y ser imparciales en medio de nuestra decisión. Ejemplos prácticos, pues denunciar abusos laborales, sociales, familiares, apoyar iniciativas que defiendan la vida y la dignidad humana. Número 5. Debemos anunciar la virtud de su fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mucha gente está cambiando. Mucha gente está fallando, pero mientras la gente cambia y falla, los cristianos debemos anunciar un Dios que nunca falla, que no cambia, que no abandona. Debemos reflejar esa fidelidad en nuestras relaciones familiares e interpersonales. Debemos ser gente con compromiso. Ejemplos, pues mantener la palabra dada, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ser constantes en el cuidado y defensa de nuestro matrimonio. Cumplir con nuestras responsabilidades familiares a la luz de la palabra. Número 6. Debemos anunciar la virtud de su poder transformador. En Marcos capítulo 5, verso 14, vemos la historia del endemoniado gadareno. Jesús pasó toda una noche con tormenta, con dificultades, y llegó al otro lado del río donde lo esperaba un gadareno endemoniado. Nada más fue eso. Dice que cuando lo liberó se regresó. Nada más fue por uno. Pero ¿qué tipo? Tenía asolada la región. Nadie podía enterrar a sus muertos en el panteón porque el tipo hacía desastre y medio. No lo podían contener ni con cadenas ni con nada. Era un peligro social. Sin embargo, Jesús llega, el hombre lo reconoce, corre delante de él, se postra, Jesús lo liberta, lo transforma. Al punto tal que, bueno, los demonios que estaban en él corrieron a un hato de cerdos y se avientan por un despeñadero. Me llama la atención el pasaje porque dice, y los que apacentaban los cerdos. Yo me pregunto, ¿por qué judíos tenían que tener cerdos? ¿Por qué apacentaban cerdos si eran judíos? ¿Qué no se supone que es un animal inmundo? ¿Qué no se supone que los judíos no quieren saber nada del cerdo? Sin embargo, ahí estaban apacentando cerdos. Jesús saca a los demonios le piden permiso, se van y se meten al lado de cerdos y se suicidan. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente se asombra, se espanta del poder transformador de Jesús. Y dice que entonces los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y cuando vienen, ven a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora lo ven transformado. Ahora lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal. Y en lugar de adorarlo, en lugar de reconocerlo, en lugar de admirarse, en lugar de glorificarlo, lo corrieron. Les dio miedo. ¿Sabes qué? Vete de aquí. Muchos creen que la vida no puede cambiar. Hay gente que ha perdido la esperanza por un hijo enfermo, por un hijo en transgresión, por un hijo esclavizado por el pecado. Nuestro testimonio debe mostrar que Cristo sigue rompiendo cadenas y levantando vidas destruidas. Un buen ejemplo lo constituyen el testimonio de la misma gente que está aquí y que antes estaba sujeta al pecado. ¿Cuántos de aquí reconocen que Jesús los ha liberado? Usted y yo somos testimonio, hermanos. Usted y yo tenemos que testificar de qué basurero nos sacó el Señor, de qué posilga, de qué lodazal como cerdos. Y Dios nos lavó
con la sangre de su Hijo y sopló aliento de vida y nos ha transformado en vasos para uso honroso. Así que un buen ejemplo lo constituyen los testimonios de personas liberadas de vicios, de adicciones, restauradas en sus matrimonios, en sus trabajos, levantados de problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, la angustia, los deseos de suicidio, de autoflagelación. Debemos ser testimonio de la esperanza que hay en Cristo. Bien, seguimos al último punto, 7, le dije que iba a dar 7. Anunciemos la virtud de su esperanza entonces. Usted recordará en Juan capítulo 11, Jesús está hablando con Marta. Y Marta está, habría que traducirlo, yo pienso que estaba molesta, triste, pero a la vez decepcionada, pero a la vez molesta, porque le deja ir a Jesús el pleito, le dice, si hubieras estado aquí, yo vi cómo tú has sanado gente peor. Supe lo que hiciste con la suegra de Pedro. Pero no llegaste a tiempo y él era tu amigo, el que amabas. Si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Tiene 4 días de enterrado. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, y así, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En medio de guerras, en medio de crisis económicas, de malas noticias y de desesperanza, anunciemos que en Cristo hay futuro, que en Cristo hay vida eterna y paz verdadera. Animemos a los que han perdido el rumbo, a los que están junto al camino. Proclamemos que aún hay propósito en la vida de ellos. Recordémosles que aún ante el peor diagnóstico, la muerte no es el final. Concluyo. El apóstol Pedro nos recuerda que somos un pueblo adquirido para un propósito: anunciar las virtudes de Cristo. No se trata solo de predicar con palabras, sino de vivirlas diariamente en la práctica, porque somos llamados a ser real sacerdocio. Hermanos, el apóstol Pedro nos enfatiza en su carta que no estamos aquí por casualidad, que Dios nos llamó, nos rescató, nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Pero ese llamado no es solamente para disfrutar la salvación, sino que hay un propósito detrás de esto, y es anunciar sus virtudes, por lo que nuestra vida tiene que ser un testimonio viviente de quién es Dios y quién somos ahora nosotros.